morning. So nice to be here with you all. We're going to be reading this morning from Isaiah 53. If you could turn with me, please. Put your glasses on if you need them, like me. Buenos días. La lectura de hoy se encuentra en Isaías 53, Who en has el verso believed our 1. report? And to ¿Quién ha whom creído has the nuestro arm of the mensaje? Lord been revealed? Y a quien se ha For he revelado shall grow el up brazo before del him Señor. as a tender plant. Creció en su and as a root presencia out of como dry vástago ground. tierno, como raíz de He tierra has no seca. form or No comeliness. había en él belleza And ni when we see majestad him, alguna. there is no Su beauty aspecto no era that we should atractivo desire y him. nada en su apariencia lo hacía He is deseable. despised and rejected by Despreciado y men, rechazado a por los man of hombres. sorrows, Varón and de acquainted dolores, with grief. habituado al sufrimiento. and we hid as Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo he was estimamos. despised. Ciertamente, We did not esteem him. Él cargó con nuestras enfermedades And y carried soportó us, nuestros dolores. yet we esteemed Pero him. nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. He was wounded, Él fue traspasado por nuestras rebeliones he was y bruised. molido por nuestras iniquidades. The chastisement Sobre Él recayó el castigo on him. y el precio de nuestra paz fue sobre Él. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Sheep have gone astray. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Well, thank you, each one who's had a part already this morning in just directing our focus to Gracias a todos los que ya han tomado parte Jesus Christ, en el servicio de esta mañana. crucified, his crucifixion on the cross. and Gracias a Dios por just needing to be reminded all the time that permitirnos recordar todo el tiempo que es por Él que nosotros vivimos. we have abundant Porque Él murió, nosotros tenemos vida en abundancia. Vamos a orar y vamos a Lord, we thank pedir la dirección de Dios en esta mañana. truths Señor, gracias por us of our God. tus verdades. Gracias porque tú te revelas a través de tu palabra. We have sung already this morning. Señor, gracias por todo lo que ya estuvimos cantando en esta mañana. Ask you to give us Y te pedimos, Señor, que nos des pray entendimiento, that you would revelación, enable us nos capacites, Señor, y nos ayudes a entender esas cosas que a veces son difíciles de comprender. Te pedimos, Señor, que me guíes muddying the water or making it complicated. para que no vaya yo a hacer el mensaje complicado. Dame claridad para explicar Rise up in our hearts. y danos a todos los demás Father, that you would give fe us para creer. Danos discernimiento, Señor, Lord, I y just ask for te pido, Padre, que tú nos humbly capacites. submit myself to Te you, ruego, acknowledge my need of Señor, que me guíes, me someto a you. In ti the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amén. Well, if you want to turn in your Bibles to Matthew's Gospel, Por favor, vamos a sus Biblias, Mateo capítulo 8. Isaiah Hoy 53 vamos this morning, but we'll start in Matthew. a empezar aquí en Mateo, pero la lectura, como vieron ustedes, está basada en Isaías. And we're into the 8th chapter, but Nosotros estamos ya en el capítulo 8, pero reconocemos que el Señor nos está dando muchas verdades, mucha revelación en estos capítulos. Estamos viendo que no solamente es historia lo que estamos estudiando, sino revelación para nosotros, para la iglesia del día de hoy. Y hay mucha relevancia en lo que estamos estudiando. El tema de la sanidad es también algo muy relevante, con mayor razón cuando tú estás enfermo en o tienes a alguien enfermo en tu familia. ¿A dónde vamos en tiempo de necesidad? ¿A dónde tenemos que recurrir cuando estamos enfermos? ¿Y qué recursos tenemos a nuestra disposición cuando esta situación sucede en nuestras vidas?
nosotros vamos a estudiar qué es lo que la Biblia tiene que decir y también vamos a tratar de que el Señor nos dé un mejor entendimiento bíblico, porque ha sido muy abusado y muy mal usado este pasaje de la Biblia en el que vamos a estudiar. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene que decir cuando estamos enfermos, particularmente cuando no tenemos a nuestra disposición servicios médicos o cuando son muy limitados. Nosotros tenemos que entender que la sanidad, de donde quiera que venga, es un don de Dios y viene del Señor. Entonces, ya vimos que los milagros fueron hechos por Jesús para dar ejemplo a sus discípulos, que eran estos aprendices de pescadores de hombres. Y el Señor les estaba enseñando, estaba haciendo un rol de enseñanza de este ministerio, cómo hacer discípulos. Pero también es una evidencia para proclamar el Evangelio de una manera efectiva. Por eso es que los milagros no estaban solamente siendo exclusivos para Jesucristo y los discípulos de aquel día, sino que es algo que también sucede en estos tiempos. El ministerio de Cristo acerca de la sanidad es de lo que vamos a estudiar hoy, aquí en Mateo 8, en el verso 16. Vamos a ver lo que dice. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados. Con una sola palabra, expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Eso sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. So what the Bible tells us about Jesus' ministry of healing the sick, lo que la Biblia nos dice acerca de sanar a los enfermos está en el mismo contexto de lo que leímos de que el Señor también echaba fuera demonios. Lo vemos también en Mateo capítulo 4, verso 24. Vamos a ver un poquito ahí. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Entonces vemos aquí que la Biblia pone a todos estos en un grupo: los enfermos, los que tenían dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y el Señor los sanaba. Entonces hay una conexión entre los demonios y la enfermedad. Quiero preguntarles, ¿los demonios causan enfermedades? ¿Alguna sanidad requeriría entonces echar fuera demonios? Vamos a ver muchas cosas esta mañana, así que les quiero advertir que no vamos a ir muy profundamente en este tema, pero vamos a ir hablando de estas cosas más adelante, porque nos vamos a encontrar más adelante en Mateo otros ejemplos de sanidades. Así que hoy solamente voy a darles solamente una pincelada de todos los temas que queremos tocar. Lucas capítulo 8 dice que también Jesús sanaba a todos los que le traían enfermos. A nadie dejaba enfermo después de ver a Jesús. Esto también es un patrón para sus discípulos. Y para nosotros, nosotros tenemos que esperar ser sanados cuando oramos siempre. Aquí en Mateo 8 se cita una profecía acerca de Jesús que se encuentra en Isaías. Dice que esta profecía dice que el Señor Jesús llevó nuestro pecado cuando fue crucificado.
y que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz también. Entonces, ¿cuál es la conexión entre la cruz y la sanidad? La Biblia dice que el pecado, la enfermedad, el dolor, sufrimiento y los ataques demoníacos están interrelacionados. Cuando nos vamos al principio, vemos que Adán y Eva, si ellos no hubieran hecho caso al diablo y en su tentación, estas cosas no existirían en el mundo. Pero como así lo hicieron, pues estas cosas aparecieron como consecuencia. Vamos ahora a leer este pasaje donde el Señor nos presenta a 3 mujeres. Mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos. Lucas 8:2. Vamos a leer ahí. Aquí se lista 3 mujeres: María, a la que llamaban Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, esposa de Cusa, y Susana. Estas 3 mujeres se mencionan aquí por... Vemos aquí las enfermedades relacionadas con demonios. Algunas enfermedades son resultado de un pecado particular en la vida de una persona. Por ejemplo, enfermedades transmisibles vía sexual, transmitidas por tener sexo fuera del matrimonio, o cirrosis por tomar mucho alcohol, o enfermedades del corazón causadas por la glotonería, por ejemplo. En Juan capítulo 5, verso 9, Jesús había sanado a un hombre que había sido paralítico, no podía caminar por 38 años. El Señor Jesús lo sanó y luego se lo encuentra después en el templo. Y le dice en Juan capítulo 5, verso 14. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Just an example of how sometimes sickness that led to Este es un ejemplo de cómo el pecado puede resultar en una enfermedad en la vida. La Biblia deja claro también que no todas las enfermedades ni las discapacidades vienen por el pecado. Juan capítulo 9, del verso 1 al 3. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino sucedió esto para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Es decir, no todo el pecado, no toda la enfermedad proviene del pecado. Sin embargo, toda la raíz de toda enfermedad, directa o indirectamente, es el pecado, ¿verdad? Porque sabemos que el sufrimiento, la enfermedad y la muerte son precisamente la consecuencia del pecado, cuando entró por el pecado de Adán y Eva al principio de la humanidad, y por eso es que todos los seres humanos somos llenos de este pecado. Y nosotros estamos clamando para que nuestro Rey regrese y entonces arregle todas esas cosas que están mal en nuestro mundo y las regrese al estado original como Él lo creó. Nosotros en este momento vemos un planeta que está clamando, que está gimiendo por el retorno del Rey, y Él ha prometido que regresará a poner las cosas en orden. Y hay muchas profecías en la Biblia que dicen que cuando el Señor regrese como Rey, Él va a terminar el sufrimiento en este planeta, va a traer paz sobre su pueblo cuando Él regrese como Rey. Por ejemplo, Isaías capítulo 35, verso 1
Vamos a ver una de estas profecías, aunque hay muchas, in the Old Testament, en el Antiguo particularly. Testamento particularmente. Isaiah 35 and verse 1 Isaías 35, verso 1. prophesies that the wilderness and the wasteland Se alegrarán el shall be desierto y el glad sequedal, for them, se and the regocijará la desert shall estepa rejoice y and florecerá blossom como as the rosa. rose. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría. Verso 4. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá, vendrá con venganza, Él vendrá. Con retribución divina vendrá a salvarlos. La recompensa de Dios vendrá. Él también dará retribución a sus enemigos. Vamos a ver las condiciones del Mesías cuando Él venga. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como el ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en el sequedal. Cuando el Mesías venga y ponga a poner las cosas en orden, como deberían de haber sido desde un principio, esta descripción, ¿qué es lo que dice acerca de lo que estamos viendo en el Evangelio en Mateo? Cuando Jesús vino a hacer estos milagros, sanando enfermedades, discapacidades, aflicciones demoníacas. Todas estas demostraciones eran prueba de que el Mesías había llegado, era una evidencia de que Él podía traer el reino de Dios a la tierra si ellos lo hubieran recibido. El reino vino, ya lo estamos viendo a través de Mateo, se están cumpliendo las profecías, se están cumpliendo todas estas señales, características del Mesías. Sin embargo, la condición es que deberíamos de recibirlo como rey. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué hicieron? Bueno, aquí vamos a darles un adelanto. El pueblo lo rechazó, Él murió, pero Él resucitó y cuando se regresó al cielo, Él dijo, regresaré. Voy a traer juicio sobre el pueblo, voy a hacer cumplir todas estas profecías del Antiguo Testamento acerca del reino. Y fíjense cómo Jesús fue anunciado a su padre, bueno, su padre en la tierra, José. En Mateo habla acerca de esto. Mateo capítulo 1, verso 20. Fíjense cómo Jesús fue anunciado a su padre adoptivo José. Mateo 1:20. Pero cuando él estaba considerando dejar a María, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa era su misión, esa es su misión. A eso vino a la tierra, eso es lo que vino él a hacer. Y como la enfermedad es resultado del pecado, y él lo salvará del pecado, pues entonces una evidencia visible
del Mesías era llevarse la sanidad, llevarse la enfermedad, sanar a estas personas que habían enfermado como resultado de vivir en un mundo caído o de su propio pecado o de la actividad demoníaca. El Señor Jesús ha venido a salvar a su pueblo del pecado, pero una de las evidencias era sanarlas de sus enfermedades. Así que Mateo capítulo 9, verso 2. Del 2 al 7 vamos a leer. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil, decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Fíjense lo que dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Una demostración gráfica de que el Señor tiene poder de lidiar con tu pecado. Y al sanar estas enfermedades en el nombre de Jesús, es una confirmación de que el Señor nos perdona, hay perdón de nuestros pecados a través de la fe. Por eso siempre está conectada la predicación del Evangelio con la sanidad. Aquí también en Mateo 8:17 se hace la conexión, hablando de la sanidad de todos los que fueron enfermos, como un cumplimiento de la profecía que habló Isaías acerca del Mesías. La escritura de Mateo, en Mateo 8, 16 y 17, dice: Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Está citando una de las profecías más claras del Antiguo Testamento, hablando acerca de la muerte que sustituyó al pecador. Así que, si vamos al Antiguo Testamento, en Isaías 53, mientras van a Isaías, quiero leerles otra vez. Para que sea cumplido lo que dijo el profeta. Él llevó nuestras enfermedades. Está citando Isaías 53, verso 4. Y es un principio de la interpretación de la Biblia, que cuando un autor del Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, esto es para que tú leas todo el contexto de lo que se está hablando. Por ejemplo, lo que dijo Jesús en la cruz en Mateo 27, 46, y dijo antes de morir: Elí, Elí, lama sabactani, Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba citando el primer verso del Salmo 22. Y
los que oyeron estas personas, por ejemplo, los líderes religiosos, ellos se lo sabían de memoria, muy probablemente, pero él empezó a aclamar. Es como decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Muchos de ustedes podrían continuar con ese verso, ¿verdad? Porque lo han memorizado. Pongan su dedo ahí en Isaías 23 y vamos a Salmos 22. Y vamos a ver por qué el Señor citó esto. Salmo 22, verso 6. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí. Verso 7. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Y esto es lo que la multitud decía cuando lo crucificaron. Verso 14, como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Verso 16, banda de malvados me han traspasado las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. El Señor habló solamente el inicio de este verso para que la gente pensara y citara de memoria todo lo que sigue diciendo el Salmo 22 en cumplimiento a todo lo que estaba sucediendo en la crucifixión. En Isaías 53 hay también mucha profecía. Y citando precisamente Isaías 53, la intención es que uno lea lo que hay más adelante. Isaías 53, verso 4. Ciertamente Él, el Mesías, cargó nuestras enfermedades. Voy a leer y voy a ir explicando. Él cargó, él significa él se las llevó sobre sus hombros, cargó esta carga sobre sí mismo, soportó nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, debilidades, discapacidades. Y el concepto es de que él cargó este peso de todo esto que nos afligía. Y se traduce literalmente como enfermedades, pero también dolores es una buena traducción de ello. Dolores, enfermedades. Y fíjense que él no solo desapareció las enfermedades, sino que él las cargó sobre sí mismo y se las llevó. Pero entonces, ¿qué pasó con ellas? ¿Quién tenía que pagar por eso? Sigue diciendo, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Es decir, como que lo despreciamos porque él tenía estas enfermedades. Porque fue afligido, porque llevó la paga de nuestros pecados. Verso 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Fue traspasado, fue traspasado por todas nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. Es transgresión o rebeliones, es como cuando alguien nos dice que no debemos hacer tal cosa y sabiéndolo, lo hacemos de todas maneras.
es cometer un pecado a sabiendas. Premeditado, pecado premeditado, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, el shalom, esa paz con nosotros, de nosotros con los demás, pero sobre todo de nosotros con Dios. El precio de esa paz que nosotros podemos disfrutar hoy, Él lo pagó. Él pagó por nuestra sanidad y por nuestra paz. Y gracias a sus heridas, gracias a todo lo que Él sufrió, nosotros fuimos sanados física, mental, emocionalmente. Es un espectro que abarca todo, esta sanidad espiritual sobre todo, pero también la sanidad física y mental. Esas heridas en el alma también fueron sanadas por Él. La porción del verso 4, hablando acerca de nuestras enfermedades. Pero después, cuando vemos los demás versos de Isaías 53, se vuelve claro que Jesús tomó las enfermedades y las sanó a través de su propio sufrimiento en la cruz, como un pago sustitutivo por el pecado. El pecado es la raíz de toda enfermedad, y la muerte de Jesús en la cruz tomó todo eso en Él. Y una de las pruebas es que si Él va a tomar tu pecado, Él también puede tomar tus enfermedades. Pero ¿cómo podemos conectar los milagros de Jesús con la cruz? ¿Cómo podemos conectar eso como diciendo, cómo el Señor puede llevarse el pecado si en este momento todavía no ha sucedido? Eso va a suceder al final de Mateo. Entonces, ¿cómo va a haber una conexión? Bueno, Mateo está haciendo una conexión al decir que Él está cumpliendo una profecía. Todas las bendiciones del Antiguo Testamento y todas las sanidades, todos aquellos que fueron salvos de su pecado tenían la esperanza del cielo. Todas estas bendiciones fueron dadas a la gente. Es como tu abuelo llevándote a la tienda de dulces, por ejemplo, a la dulcería. Bueno, tal vez dulces no, pero algo que necesites. Vamos a cambiar la dulcería, pero algo que necesitabas, y te dice, lo que necesites, tómalo y lo voy a pagar yo. Yo me acuerdo en la tiendita del pueblo donde yo crecí, ella le decía, voy a comprar esto y ponlo en mi cuenta, y entonces al final del mes pagaba por todo lo que debía. Entonces el Señor está sanando a todos estos, está perdonando a todos estos y lo está poniendo a la cuenta de Jesús. La sanidad de toda esta gente, el Señor está sanando a esta gente, está llevando el pecado de esta gente. Alguien tiene que pagar por ello. Bueno, el Señor lo está abonando a su cuenta. El Señor podía pagar por esa cuenta cuando fuera a la cruz. El Señor estaba acumulando una deuda masiva de pecado
que Él iba a pagar a nuestro favor. Por eso, estas personas pueden recibir la sanidad y el perdón de sus pecados, porque un día aquel que vendría a pagar por todo lo haría en la cruz precisamente. Y cuando Jesús murió en la cruz, esa cuenta masiva que teníamos todos los seres humanos a través de la historia iba a ser pagada en la cruz. Y por eso Él clamó, consumado es, que significa pagado por completo. La deuda está pagada. Y hoy, los que vivimos después de la cruz, nosotros no vemos al futuro, sino al pasado, lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz. Toda la gracia, la riqueza, los recursos, la salud, la fuerza que necesitamos para cualquier situación en la vida fue puesta a nuestra disposición por la cruz, por aquel depósito masivo que se aplicó a nuestra cuenta y que tiene infinitos recursos para nosotros. Ese balance que tenemos a nuestro favor de gracia nunca podrá ser gastado. El Señor Jesús pagó todos nuestros pecados en la cruz, pagó por todo, por toda la humanidad para siempre. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Significa que cuando el Señor sanó a todas las enfermedades, esto significa que como el Señor ya pagó por todas nuestras enfermedades y por todos nuestros pecados, ya los cristianos no van a sufrir nunca más enfermedades, que nunca se van a enfermar? Porque después de todo, en Mateo 8:16 dice que Jesús sanaba a todos los que venían enfermos a Él, ¿verdad? Ahora, hay un problema con esta línea de pensamiento. Hay personas que leen esto y entonces piensan que así debe de ser, no miran la demás escritura y entonces piensan que pueden reclamar sanidad y riqueza y todo lo que se les ocurra porque son cristianos. Y hay problemas con esta forma de pensar. Primero, el Espíritu Santo no es el genio de la lámpara maravillosa. Él no es nuestro siervo, ni le podemos ordenar todo lo que queramos. Él es nuestro amo, hermanos. Nosotros somos sus siervos y no al revés. El Espíritu Santo está a nuestra disposición para darnos poder para llevar a cabo su voluntad, no la nuestra. Nosotros no estamos en control de Dios, sino al revés. Dejamos que Dios haga su voluntad sobre nosotros. Número 2. A pesar de que Jesús es nuestro ejemplo y Él estaba modelando para nosotros, tenemos que recordar que Él es nuestro Rey y nosotros somos sus embajadores, pero sus siervos al mismo tiempo. El Señor nos ha dado dones, nos ha distribuido porciones de sus dones para que todos como cuerpo de Cristo sirvamos al Señor con nuestros dones y ejercitemos nuestros dones para su gloria y para su honor, no para el nuestro. Primera de Corintios 12:7. Verso 7. Estamos leyendo de la traducción Reina Valera. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás.
A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, y así sucesivamente. Es decir, cada quien tiene algo, pero todos no tienen todos los dones. Aquí está hablando en el verso, en este verso 9, que Dios dio dones para sanar enfermos. Dones para sanar enfermos. Las dos palabras están en plural, dones y enfermos. Y a veces tenemos estas notas o estos comentarios donde nos dice aquí que estas palabras están en plural. ¿Qué significa? Que parece que nadie tiene la habilidad de sanar todas las enfermedades. Nadie tiene la habilidad de sanar todo el tiempo. No. Dios nos dio como que racionó esta habilidad para sanar en el tiempo que Dios lo determine. Número 3. Jesús es nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo para llevar a cabo nuestra misión en la tierra sin demandar ningún derecho ni privilegio como ciudadana del reino. Nosotros tenemos privilegios, pero nosotros nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y le seguimos. Cuando el Señor vino a la tierra, Él era Dios, pero dice Filipenses 2, del 6 al 8, Él tenía la naturaleza de Dios, pero no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se humilló a sí mismo tomando la naturaleza de un siervo y haciéndose semejante a los humanos. Y así, en esta situación de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos capítulo 5. Bueno, este verso nos muestra el ejemplo de la actitud que debemos de tener nosotros. Hebreos 5. Aunque era hijo, está hablando de Jesús, Hebreos 5, 8 y 9. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Al ser perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Su carácter fue probado. A veces el Señor nos prueba a través del sufrimiento. Esto es necesario, dice la Biblia. El sufrimiento puede incluir enfermedad, discapacidad, aflicciones. Todas estas cosas tienen un propósito que da como resultado un más excelente peso de gloria. Hebreos 12, 6 y 7 dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Empieza diciendo desde el verso 5: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios no los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Hermanos, muchas veces este tipo de cosas
son necesarios y requiere que tengamos discernimiento para saber, Señor, debo aceptar este sufrimiento y dejar que tú me amoldes a tu imagen a través de él, o debo de pedir sanidad sobre esto. También, si seguimos el resto del Nuevo Testamento, vemos que el Señor sanó. A través de la historia de la Biblia, a veces hay sanidades masivas. Dios tenía un propósito para estas sanidades donde muchos eran sanados, pero hay otras épocas donde nadie es sanado o donde solamente uno es sanado, etc. Así que hay también épocas en la iglesia, en la historia de la iglesia, donde hubieron muchas sanidades. Entonces tenemos que reconocer también estas cosas. Y finalmente, a pesar de que la limpieza del pecado y la sanidad de todos los enfermos está a la disposición de los que creen, tenemos que entender que el cumplimiento de nuestra completa sanidad está esperándonos en el futuro, porque el pecado, la enfermedad, la muerte, todo eso fue acabado en la cruz. Hasta que el Señor nos lleve en el rapto o estemos en este mundo, nosotros tenemos que estar viviendo en este mundo caído, y también tenemos cuerpos caídos, y también vamos a sufrir, y también vamos a batallar con el pecado, y vamos a experimentar todas estas cosas. Por ahora, la sanidad es temporal, hasta que nuestros cuerpos sean transformados por el Señor y tengamos nuestros cuerpos glorificados. Nosotros vamos a tener que estar batallando con la enfermedad todavía. Y el Señor nos puede dar sanidad, sí, de nuestras enfermedades, pero tenemos que entender que todas estas sanidades de todas maneras serán parciales, porque nos podemos enfermar de otra cosa mientras estemos en este mundo. Y aquí le vamos a parar. Unas preguntas que nos quedaron en el tintero. Algunos padecimientos son causados por los demonios. Déjenme decirles que sí, a veces así es. La raíz de toda enfermedad últimamente es el pecado, porque por el pecado es que apareció la enfermedad en primer lugar. Pero en el Señor Jesucristo hay sanidad para todo esto, porque todo esto fue eliminado en la cruz, todas las enfermedades, el pecado, y por eso nosotros podemos esperar que el Señor use a sus discípulos de una forma milagrosa para sanar a los enfermos. Sin embargo, no siempre y no todo mundo va a ser sano. Y nosotros tenemos que aceptar su voluntad. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento para reconocer qué es lo que el Señor quiere hacer en cada caso. Es su dirección, y cuando el Señor nos guía,
He is the master. And so, Father, we Y thank Él you nos va a for decir the todo things lo that we que, are learning and seeing, cómo quiere and dirigir we nuestras vidas. recognize Así que, we're Señor, hurrying reconocemos, but we trust that as we continue studying your word from week to week, you will increase our understanding and increase reconocemos, Señor, our que wisdom. necesitamos tu Lord, that you will sabiduría. increase our faith. Señor, aumenta nuestra fe We will y act and walk and speak and Señor, live like Jesus Christ, ayúdanos a vivir because como tú we quieres, are Señor, yielding and porque making estamos way for you to have your way in us, for you to pidiendo express que your tú, life. Señor, expreses tu vida Lord, a través de if it nosotros, is Señor. you indeed who is living in us, you are able to do anything that you Sabemos, want Señor, to do que tú through your people. quieres hacer todo lo que We quieras hacer recognize that. en tu pueblo y que quieres Heavenly usarnos Father, para it's tus not up to propósitos. us to somehow make it happen, to somehow come up with a magic formula, or to align Señor, all sabemos the que pieces so that No hay una fórmula mágica para sanar, no hay no hay algo escrito, Señor, una receta que te vamos a seguir. Pero lo que sí dice tu palabra es que debemos de dejar que tú nos guíes y nos dirijas para hacer todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. A ti te damos la gloria, Señor. Guárdanos del engaño, de prácticas que no son bíblicas. Y Señor, oramos para que tú nos llenes de tu Espíritu Santo como un guante que es llenado por tu Espíritu Santo, Señor. Así seamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.